Bueno, ¿se escucha? ¿Sí? Vamos a continuar, ¿vale? Con las jornadas. Quería recordaros algunas cosas. La primera es que en la bolsa tenéis una tarjeta que no tiene caducidad para descuentos en museos y demás, ¿vale? Que me han dicho que os lo recuerde. Y luego, si alguien necesita justificado de asistencia, que nos lo diga que ya están preparados, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar con la tercera mesa sobre los dilemas éticos relacionados con la eutanasia. En este caso vamos a hablar sobre la eutanasia, los retos de la LORE, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, la ayuda a morir y la ayuda para morir, las implicaciones de esta ley en personas con diagnóstico de salud mental y más cuestiones que irán saliendo a raíz de las intervenciones de los ponentes. En primer lugar, quería excusar la ausencia de Yaiza Liébana, ¿vale? Es psiquiatra, es valenciana y no ha podido venir porque está ya colaborando en la reconstrucción y recuperación, ¿vale? Entonces no ha podido asistir. Y os presento en primer lugar a Antonio Blanco Mercadé. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, médico especialista en otorrinolaringología, magíster en bioética por la Universidad Complutense de Madrid, así como especialista consultor en ética clínica por la Universidad a Distancia de Madrid. Ha sido presidente de la Comisión de Bioética de Castilla y León y del Comité de Ética Asistencial del Área de Salud de León. Vicepresidente de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica. Vocal de la Comisión Central de Deontología del Consejo General de Colegios Médicos de España. Presidente de las Comisiones de Ética y Deontología del Consejo de Colegios Médicos de Castilla y León y del Colegio de Médicos de León. Es miembro del Comité Técnico Interterritorial del Ministerio de Sanidad para la elaboración del Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia. Ha publicado numerosos escritos en revistas, libros, prensa y ha escrito el libro Ayudar a morir, ayudar para morir, que está disponible de forma gratuita en su página web. Yo lo he leído y os aconsejo leerlo. En este libro recorre asuntos como la vida, la muerte, el proceso de morir, la buena muerte. Os animo a leerlo cuando quieras, Antonio. Pues buenas tardes y muchas gracias. Gracias a los organizadores, a Elena, a Héctor y a todos los demás por darme la oportunidad de estar hablando de un tema tan apasionante, ¿no? Y con gente que también domina y que tanto trabaja en ello. Tan buena labor hace y además en un grupo pluridisciplinar. A mí esto me causa como mucho regocijo, ¿no? Un abordaje a la salud y a la salud mental en particular pluridisciplinar. A partir de ahí, yo hablaré, claro, en primera persona como médico, es lo que soy, y entre otras cosas porque la LORE deposita en los médicos, responsable, consultor, etcétera, la responsabilidad de aplicar esa ley adecuadamente. Haré referencias a esas figuras también, por tanto. Eh, pues esto es agradecer y decir que el tema de la eutanasia no hace falta que lo diga yo, está íntimamente relacionado con el tema del suicidio, con la mesa anterior que se desarrolló de manera tan interesante, a mi modo de ver. En ambos casos, la persona, que es lo que debe de centrar esta jornada, la persona enferma, desea morir. La diferencia fundamental, quizá, es que en el suicidio lo hace de forma intransitiva, es decir, se suicida uno a sí mismo, se produce la muerte, y en la eutanasia es una muerte transitiva, es el médico, la enfermera, quienes directamente producen la muerte de la persona que lo solicita. Mm, También hay una diferencia importante y es que la eutanasia se debe solicitar y se debe de solicitar cuando existe una causa, vamos a decir una causa médica, un problema de salud, una enfermedad que es la que produce ese sufrimiento del que tanto hablaremos. Para mí, sufrimiento debe ser, y es la palabra clave, no solo de esta mesa, sino de toda la jornada, el sufrimiento humano. Había y hay un ilustre abogado, abogado del derecho médico, que dice que lo que legitima a la profesión médica no es el conocimiento científico ni toda la técnica que se pueda aprender,
sino que lo que legitima la profesión médica es el alivio del semejante enfermo. Y yo lo precisaría aún más, diría, lo que legitima la profesión sanitaria en general es el alivio del sufrimiento de la persona enferma. Esto es lo que debe ser el centro de lo que yo voy a decir. Sobre eutanasia sí, eutanasia no, el eterno debate. ¿Por qué tenemos que polarizar tanto nuestras posiciones? Esto, Juan, que habló antes, pues comentó alguna idea del profesor Diego Gracia, que es de que yo más he aprendido en bioética, y es la idea de que no es tanto dilemas, sino problemas éticos. El conflicto ético se define por un conflicto de valores. Tanto en suicidio como en la eutanasia es muy claro un valor que está en juego, que es la vida. El otro valor, ¿cuál va a ser? Pues yo pienso que es la libertad, la conciencia individual de la persona enferma que decide acabar con su propia vida, ¿no? Con ayuda o sin ella. Esto no quiere decir que la solución sea eutanasia sí o eutanasia no. Vamos a intentar hablar de ello a continuación. Pero sí quiero eh, primero decir dos cosas. Que el póster el cartel de las jornadas me parece muy bonito. Aunque no esté aquí, creo que se llama Marta, la artista que lo ha hecho, me parece que es muy, muy hermoso y además que expresa muy bien lo que los profesionales de la salud intentamos hacer con nuestros pacientes, que es liberarles de esta liana de sufrimiento que tienen alrededor, ¿no? A veces se consigue, a veces no, o se consigue más o se consigue menos. Estéticamente me resulta muy bonito. Y he traído también esta fotografía de la exposición que aquí mismo, en este mismo lugar, se realizó sobre Juan Muñoz, el escultor, en el año 2011, años después ya de su fallecimiento. Y es un escultor, así que si no conocéis la obra, os recomiendo que entréis en internet y lo veáis, concretamente esta exposición. Es el escultor del aislamiento humano, del conflicto de comunicación, del sufrimiento, y esta escultura en particular que se colgó aquí a 5 metros de donde estamos, representa a alguien que no está inerte. Fijaos que es una figura humana que no está inerte, no está ahorcado, está colgado por la boca porque de algún sitio tenía que colgar la escultura, pero está suspendido, digamos, y con este movimiento ciertamente convulsivo y que tan cerca está de lo que estamos tratando, ¿no? Dicho esto, la LORE es, en efecto, como decía Raúl, el núcleo de mi intervención, porque afortunadamente, creo que quiero decirlo, tenemos una ley que regula la ayuda para morir. Una ley de hace ya unos años, que se aprobó el 18 de marzo en el Congreso de los Diputados y se publicó el 24 de marzo, entrando en vigor a los 6 meses y un día de esa fecha, ¿no? O sea que llevamos en una trayectoria de casi 3 años en la ley, con una experiencia que, bueno, si hubiera tiempo lo podríamos comentar, sobre todo a nivel de nuestra comunidad. Bueno, ya habrá ocasión, si cabe, de decir algo al respecto. Esta ley surgió, pero no de la nada, aunque fuera un momento que se dice que fue muy difícil porque era en la pandemia y que si se había aprovechado eso. No, esta ley fue resultado de muchos decenios de discusión, de muchos decenios de reflexión colectiva en nuestra sociedad. Fue aprobada por una mayoría, no solo políticamente parlamentaria, sino socialmente también de diversas ideologías mayoritarias. Es decir, yo creo que en las encuestas que se realizan, la mayoría de la población está a favor de la mayoría de la profesión médica. Pues se hicieron algunas encuestas en determinados colegios de médicos en torno al año 2021-22 que no salieron a la luz porque sorprendieron sobre todo los que habían propiciado la encuesta, es decir, a los propios directivos de algunos colegios de médicos, que la mayoría de los médicos, como no podía ser de otra manera, igual que la sociedad a la que pertenecemos, estaban o estamos también a favor de esta regulación. Esto, ¿qué se dijo? Pues que las encuestas estaban mal hechas, ¿no? Esa fue la reacción pseudo-oficial de la cuestión. Las encuestas estaban mal realizadas, pero las encuestas decían lo que decían. Y esta ley, bueno, yo sospecho que todos la habréis leído porque estáis interesados en el tema y estáis informados. Entonces, la ley tiene su contenido y no vamos a analizarla porque tampoco hay tiempo para ello. Señalarla y quedarnos con lo fundamental que es la definición de eutanasia. Lo primero cuando hablamos de un tema es hablar todos el mismo lenguaje y entender todos, tener la misma semántica sobre el concepto que es eutanasia, porque no todo el mundo lo tiene claro. Yo seguro que los que estamos aquí lo tenemos, pero nos vamos a ceñir a lo que dice la ley, que es la eutanasia, y sobre ello reflexionar y poder dialogar. Entonces, esto, lo que dice la ley es que la eutanasia es una actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata. En el diccionario, quitar la vida de otra persona es matar. Y eso es lo que causa tanto recelo y entra tan a contrapelo de las conciencias, ¿no? Inconscientemente, ¿un médico puede matar a un paciente? No.
Pero esto no sale a todos de manera natural. Cuando estudiamos medicina no es fundamental a nadie nunca. No podemos llegar a plantear que a lo mejor alguna vez en nuestro ejercicio profesional, 20, 30 años después de haber terminado la carrera, tenemos la oportunidad de ayudar a una persona ayudándola para que se muera. De entrada, ofrece un rechazo que los psicólogos que aquí están pues sabrán explicar mucho mejor que yo, ¿no? Matar a un paciente, quitarle la vida, y de forma activa, directa, intencionada. Eso es la eutanasia. Eso es un rechazo fuerte, ¿no? Y a muchos médicos que se declaran en las encuestas a favor de la eutanasia, a la hora de la verdad, son objetores de conciencia. El gran problema que estamos teniendo en Castilla y León en particular, que es donde yo conozco, en relación con la eutanasia, desde mi punto de vista, porque todo lo que voy a decir son opiniones personales, fundamentadas, eso sí, espero. El mayor problema es que los médicos se declaran objetores de conciencia y no ayudan a sus pacientes para morir. Causas de esto, yo he reflexionado. La primera para mí es la ignorancia. La ignorancia, la falta de información, que no es tal porque información hay mucha disponible incluso en la página oficial de la Consejería de Sanidad de Castilla y León. Yo tengo ahí 2 vídeos colgados y más gente y información hay, pero falta información y por lo tanto falta formación y falta reflexión sobre esta realidad. Nos es muy fácil decir estamos a favor de la eutanasia porque el que sufre, ¿cómo va a estar sufriendo? Todo esto que nos cuentan los medios y demás. Pero a la hora de la verdad levantamos la mano y decimos que somos objetores de conciencia. Ojalá fueran todos de conciencia y chapó. Yo aplaudo a los objetores de conciencia. Es decir, que sus convicciones, sus creencias, religiosas o no, su ideología política o no, incluso sus opiniones, les dicen desde dentro que no pueden participar de la eutanasia. Pero la desgracia, a mi modo de ver, es que debido a la ignorancia y debido, en segundo lugar, al miedo, que tanta fuerza tiene, se inhiben y huyen de esa situación que se les presenta. Ese es su mecanismo de defensa. ¿Y cómo huyen? Levantando la mano, porque para ser objetor no hay que hacer nada, más que decirlo y apuntarse en una lista. Y los enfermos se están muriendo antes siquiera de recibir la eutanasia o de que se considere su solicitud. Esto tenemos que reflexionar y, como parte activa de la sociedad, hacer que cambie. Hacer que cambie. Yo creo que estoy ante un auditorio que lo entiende. Y si alguno no lo entiende, me gustaría también escuchar su opinión. Que no se trata en ningún momento de imponer la mía. Esto es la actuación que produce la muerte. Pero claro, es que la eutanasia, vamos a empezar a informarnos, no es eso. Ese es el acto eutanásico. Pero la eutanasia es actuar primero porque nos lo piden. Nos lo piden. Si no nos lo piden, nunca se va a poder realizar una eutanasia. La eutanasia va a terminar con los enfermos mentales. Con los viejos, con los... No, 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 de eso nada. No va a terminar con nadie, nada más que el que lo pida, en primer lugar, que lo pida. A petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona, y mucho más que luego comentaremos. Y no solo es que lo pida, que es voluntaria y a petición, sino que además no vale que lo pida porque sí. Yo soy autonomista, me declaro autonomista, pero no al extremo de decir todo aquel que se quiera morir, que levante la mano, que nos vamos a encargar de ayudarle civilizadamente en el siglo XXI a que se muera con un suero y no cortándose las venas o tirándose por una ventana o tirándose al tren o colgándose de una viga. Le vamos a ayudar,
pero no solo porque nos lo pida, aunque tenga incluso una angustia existencial y sus razones más o menos filosóficas para querer morir. Esto no es el suicidio de lo que hablábamos antes, esto es algo más, nos lo tiene que pedir por una causa médica. La eutanasia se lleva a cabo en un contexto eutanásico que es, palabra clave, de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona, ojo, que la persona experimenta como inaceptable no es la enfermedad, es el sufrimiento. Cuidado con la sintaxis. Habría que leer en un contexto de sufrimiento que la persona experimenta como inaceptable, insoportable, intolerable, máximo. De todas estas maneras habla la ley. Un sufrimiento intolerable que no ha podido ser mitigado por otros medios. Eso es y no es otra cosa la eutanasia. Sobre esto ya el criterio se modifica. Ya no es voy a matar a un paciente, no. Es le voy a ayudar, como pone arriba del todo, para morir. La preposición es importante. Ayudar a morir es obligación de todos los sanitarios, porque todos se nos van a morir, todos nos vamos a morir y nos tienen que ayudar a vivir cuando se pueda y nos tienen que curar cuando se pueda, pero nos tienen que ayudar a morir cuando nos vamos a morir. La obligación a morir nadie la discute. La obligación para morir es una manera de ayudar a morir. A mi modo de ver, es una manera de ayudar a morir. Cambia la preposición. El fin es causar la muerte del paciente, pero no porque sí, sino primero porque nos lo pide, segundo porque queremos ayudarle a terminar con ese sufrimiento. Hay sí, un amigo y compañero que es paliativista, ha dedicado toda su vida a los paliativos y dice que los cuidados paliativos ayudan a terminar con el sufrimiento del enfermo, de la persona, pero la eutanasia termina con la persona. No hay nada peor que las medias verdades. Los cuidados paliativos, ojalá efectivamente lleguen a ser algún día universales y de calidad. Los cuidados paliativos ayudan a morir, pero no terminan con el sufrimiento de la persona. Ya quisiéramos, ¿verdad?, que el sufrimiento se terminara con el tratamiento paliativo. Te pueden ayudar a disminuir o quitar el dolor, la ansiedad, la disnea, el sufrimiento psicológico también, pero no te van a eliminar el sufrimiento cuando te estás muriendo. Luego no eliminan el sufrimiento de la persona. Pero es que además el que practica una eutanasia no es que elimine a la persona porque sí, es que elimina a la persona para terminar con el sufrimiento y eso sí que termina de verdad con el sufrimiento de la persona que sufre. Por eso las medias verdades, ¿no? Entonces, esto es eutanasia y nada más. Otras cosas son que no digan, es que los nazis utilizaron la palabra eutanasia para referirse al genocidio, sí, al genocidio, pero no era una eutanasia, no impedía morir. Eliminaban colectivos por otras razones, en fin. Eutanasia es lo que es y no es Shiva, yo retiro el tubo y se muere, eso queda bastante aclarado ya, no es indirecta. La eutanasia siempre es activa, directa y voluntaria. Lo demás será una limitación del esfuerzo terapéutico, lo demás será una negativa al tratamiento, lo demás será otras cosas, pero no será una eutanasia de la que estamos hablando en esta mesa. Por esto la ley. Entonces, en unos minutos, la segunda parte, o la primera, si cabe, es intentar reflexionar sobre las razones por las cuales históricamente todas las sociedades han dicho que matar es malo. Hay un mandamiento universal que dice no matarás. No puedes quitar la vida de un semejante como concepto primario y amplio, ¿no? Y existen razones para ello que son razones legales, el derecho a la vida, tan llevado y traído, ¿verdad? Razones de valor, axiológicas, el valor de la vida, el valor de la vida. Razones éticas, si queréis desde el principialismo, la no maleficencia, la no maledicencia. Razones deontológicas, que a mí me interesan particularmente como profesional de la medicina, que he estado implicado además en todos estos temas. El código deontológico que dice sobre la eutanasia, sobre el matar o no matar. Y por último, también hay que abordar las razones religiosas, la doctrina de las diversas religiones, particularmente de la mayoritaria en este país, que dice que la eutanasia ni hablar. Todas estas son razones y razones de peso para decir no matarás. Vamos a ver qué ocurre. Por las razones legales, el derecho a la vida, lo primero que habría que decir que es un derecho negativo, lo cual quiere decir que yo no tengo derecho a estar vivo, porque si no, cuando me vaya a morir, ¿a quién reclamo mi derecho?
No es un derecho a la vivienda o al trabajo, es un derecho a vivir. Lo que tengo es derecho a que no atenten contra mi vida. El derecho a la vida es uno de los 4 derechos humanos de primera generación, que son los derechos liberales, los derechos negativos, que son el derecho a la vida, que no me maten, a la integridad física, que no me agriedan, a la propiedad, que no me roben, y a la libertad de conciencia, que no me impidan vivir conforme a mi conciencia. Y en el momento en que surgió en la paz de Westfalia todo esto, se refería a la libertad de conciencia religiosa. Qué paradójico. Que nadie se meta conmigo por ser protestante o en el bando contrario por ser católico. ¿Eh? Mi libertad de mi conciencia, de mis convicciones. Pues bien, subrayo los dos porque el derecho a la vida está de un lado en la eutanasia y el derecho a la libertad de conciencia del que se muere y del médico también está del otro. Pero de conciencia, no de conveniencia en cuanto a los profesionales se refiere. Además, ¿qué razón legal más grande para decir eutanasia adelante que lo que dice la ley? La razón legal es que la ley, afortunadamente a día de hoy, dice que se reconoce el derecho de toda persona que cumpla los requisitos previstos en esta ley a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir. Ergo, hay razones legales para decir eutanasia, ¿por qué no? Como un boomerang también se vuelve en contra de las razones axiológicas, el valor vida, es que no hay otro valor más grande que la vida. Vamos a ver, la vida es una condición de posibilidad imprescindible para ejercer todos los demás derechos y para poder vivir. Si no hay vida, no hay nada, ¿de acuerdo? El que sea una condición de posibilidad no quiere decir que sea un valor absoluto y que esté por encima de todos los demás valores. Lo entenderemos con algunos ejemplos. En la vida ordinaria, la vida de otro, mi vida, no es un valor absoluto con respecto a la vida de mi hijo que va a cruzar la calle, le va a atropellar un coche y yo me tiro encima y estoy dispuesto a morir por salvar su vida. Ergo, la vida, mi vida, no tiene para mí en ese caso un valor absoluto. Y ahora lo hemos visto con esto de la Dana y demás. Hay gente que son auténticos héroes sociales, que por salvar a veces a un perro se mueren. Y a un semejante con más razón, ¿no? Están dispuestos a dar su vida de una manera natural. La patria, bueno, pues claro, las plazas están llenas de héroes, ¿no? De estatuas, y la historia cuenta que dieron su vida por la patria o por una ideología determinada, etcétera. Luego su vida no tenía un valor absoluto. Hay otros valores, valor patria o valor religión. Los mártires, está lleno de imágenes de mártires que dieron su vida no ya por la vida de otros, sino por otra ideología, otro principio, otro de tipo religioso. Entonces, la vida demuestra en el día a día que no tiene un valor absoluto. En nuestro terreno de trabajadores sanitarios, tampoco. Por ejemplo, la adecuación del esfuerzo terapéutico. La adecuación es una moneda que tiene dos caras. De un lado, la limitación de esfuerzo. No voy a seguir insistiendo en el tratamiento con máquinas, con tubos, porque ya está la batalla perdida y entonces retiro o no inicio algunas medidas. Eso es limitar el esfuerzo terapéutico y eso produce la muerte de la persona, porque no insisto, no me encarnizo, no, entonces se mueren. Luego hay valores superiores a mantener la vida biológica a toda costa. Y esto se acepta y se entiende bastante bien a día de hoy, que no siempre, antes. Y la otra cara de la moneda de la limitación del esfuerzo, de la adecuación del esfuerzo terapéutico, sería el, el aplicar medidas activas. Como es, por ejemplo, en alguien que está falleciendo, sedarlo. La sedación terminal es sabido que puede adelantar, a veces en horas o días, el fallecimiento. No es que eso es indirectamente que provocamos la muerte porque queremos terminar con el sufrimiento, no con la vida. Va, de acuerdo, pero tú estás entonces imponiendo un valor que es el bienestar de ese paciente en sus últimos momentos al valor vida biológica de esa persona, porque te lo estás cargando, entre comillas, y con cariño lo digo, antes de que la naturaleza quiera que se muera. Otro motivo, que es una forma de limitar el esfuerzo terapéutico de acuerdo con el principio de autonomía moral, es el rechazo al tratamiento. Desde la Ley 41/2002, que ya ha llovido 22 años,
Cualquier persona, cualquier enfermo tiene derecho a rechazar un tratamiento, cualquier tratamiento, aunque esté en juego su vida. Y sin decir por qué, sencillamente porque por sus convicciones y su libertad de conciencia lo rechaza. Ejemplo paradigmático, el de los testigos de Jehová, que por un texto de un Antiguo Testamento que vete a saber qué, que a nosotros, probablemente a nadie de aquí, no lo sé, no nos dice nada, a él le exige poner por delante el valor vida eterna a que me ponga sangre y antes prefiero morirme. Y aunque esto a veces en los medios sanitarios no se comprenda bien, lo cierto es que hay que respetar si ese derecho es realmente una decisión autónoma. Por eso hay muchos motivos por los cuales la vida no tiene un valor absoluto. Entonces, ¿por qué no la propia libertad de conciencia del enfermo que dice yo prefiero no seguir viviendo en estas condiciones, por favor, ayúdenme para morir? ¿Por qué no? Ese valor no puede estar a veces por encima del valor vida. Entre otras razones, porque como se dijo esta mañana, una cosa es la vida biológica y otra es la vida biográfica. La que vale de verdad. Donde están nuestros valores, nuestras convicciones. Entre otras cosas, pues, bueno, pues estas son razones axiológicas. Razones éticas, propiamente, que todo es ética, vamos viendo, es los 4 principios de la bioética, por ejemplo, aunque ya es un tema superado por los bioticistas, pero es vigente también, ¿no? No está superado del todo, son la no maleficencia, primum non nocere, no hacer daño, no quites la vida de otro, es un principio. La justicia, la beneficencia y la autonomía de la voluntad, que está en relación directa con la libertad de conciencia. Entonces, ¿por qué no se va a establecer a veces un conflicto entre un principio biótico y otro, y por qué no va a predominar el de la autonomía sobre el de la no beneficencia? Esto de la jerarquización de los principios, hace tiempo que el propio Dios Gracia reniega de ello. Los principios, una manera de entenderlo, son absolutos. Yo estoy en posesión de la verdad. No matarás nunca a nadie, sin excepciones. Y esto es kantiano, no es de ningún fanático cualquiera. Para Kant, el ladrón que entra en su casa y se refugia en su casa y él sabe que no es ladrón, como venga la policía y le diga, oiga, ¿ha visto usted al ladrón? Según Kant tiene que decir que sí, ahí está, aunque sepa que es inocente, porque no cabe una excepción al principio, porque él habla del imperativo categórico en todos los valores de este tipo, y son valores absolutos, es decir, imperativos que mandan, absolutos categóricos porque no admiten excepciones. Frente a esta concepción ética hay otra, que es la que defiende las éticas de la responsabilidad, entre otras, que dice que se admiten excepciones, es decir, hay deberes que son prima facie, son principios prima facie. En primer lugar, claro que no hay que matar a nadie, nos ha fastidiado. No hace falta decir al médico, usted no puede matar a un enfermo, es que no puede matar a un enfermo prima facie, claro, quitarle la vida. La norma universal dice debe evitarse quitar la vida a otra persona, pero el caso particular, el debe real a veces es distinto. Y cuando una persona tiene un sufrimiento insoportable y no le puedes ayudar de otro modo y él te lo pide, razones deontológicas. El código deontológico, históricamente, y el penúltimo, hasta hace 2 años, era el de 2011, decía el mismo texto que 30 años atrás. 40. El médico nunca, el subrayado es mío, nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de este, le hace la eutanasia nunca. Ni a petición expresa, nunca ningún médico a ningún paciente podrá quitarle la vida. Estando este código vigente, yo estaba en la Comisión Central de Deontología y yo defendí que esto no podía ser y que además era incompatible con la ley que se acababa o se iba a aprobar inmediatamente en nuestro país. Incompatible. No se puede prohibir a un médico que participe en la eutanasia tal como la ley la está determinando. No puede ser que la autoridad profesional sancione este tipo de actitud. Y bueno, finalmente, no voy a decir que solo por mérito mío, pero también, modestia aparte, quedó reflejado de esta manera. El médico no deberá, prima facie, no deberá provocar ni colaborar intencionadamente en la muerte del paciente, punto. Y es una solución, al menos transitoria, de salvar lo que yo creo que corresponde al médico, que es no está sometido a lo anterior. El médico no deberá provocar, vale, sobraba evidentemente este artículo, pero bueno, tampoco es todo así. Estamos de acuerdo en que a veces sí deberá y podrá y deberá, porque además la ley dice que es el médico quien deberá colaborar en la eutanasia. La norma universal, por tanto, dice debe o deberá, nunca provocará, pero que en lo particular, el deber real, ante determinadas situaciones, sabemos que puede no ser eso. Razones ontológicas, además, el código se niega desde algunas instancias. Este señor es mi amigo, que es el presidente actual de la Comisión Central de Deontología, que afirma en esta publicación confesional: la eutanasia no es un área del conocimiento de los médicos porque no es un acto médico. Hombre, yo creo que esto se puede debatir, y hay argumentos también para debatir esto. Que no es un acto médico la eutanasia. La eutanasia es un área del conocimiento médico, es un procedimiento, una técnica médica, y quienes participamos en la elaboración de la guía de buenas prácticas en eutanasia,
tenemos un anexo con cuáles son los fármacos, en qué dosis, en qué medida, en qué orden, cómo se administra. Es una técnica médica provocar la muerte de este modo, como puede ser quitar un apéndice. Es una técnica médica, es un procedimiento médico, aunque a alguien no le guste, lo es. Además, es una actividad asistencial, por tanto, y una prestación orientada a poner fin al sufrimiento. Así lo dice claramente la ley, al principio en su definición de eutanasia es eso, poner fin al sufrimiento insoportable. Y además, como toda actuación clínica, requiere una indicación adecuada. No se eutanasia a cualquiera, sino aquel que lo pide y que tiene un contexto eutanásico que técnicamente tiene que estar bien definido, la enfermedad. Un consentimiento informado como ningún otro. El consentimiento informado, se tiene que hacer entrevista por 2 veces en un plazo de 15 días que se paren. Tiene que haber un documento clarísimo de consentimiento informado, por escrito, en fin, como nunca. Y además, como lógico, la posibilidad de que se retraiga de ello el enfermo cuando quiera, siempre que quiera. Y, por último, tener una técnica correcta. La eutanasia, por tanto, es un acto médico, porque el propio Código de Ontología Médica dice que el acto médico es una actividad lícita desarrollada por un profesional médico legítimamente capacitado en su aspecto asistencial, orientado al alivio del sufrimiento cuando no puede curar. Hasta el propio código define que es un acto médico. Razones religiosas, y puede ser el terreno más resbaladizo. Yo creo que es muy fundamental reflexionar sobre eso. Y es verdad que la jerarquía eclesiástica y el presidente de la conferencia episcopal en su momento, el mismo día 18 de marzo del 21, en que se aprobó en las Cortes, publica en el News esto: los obispos piden a los médicos objeción de conciencia y a los fieles que rechacen por escrito la eutanasia. Esto es lícito, esto es muy respetable, ¿cómo no? ¿Cómo no? Piden a los médicos objeción de conciencia. Digo, no hace falta que la pidan, porque están el 90%, que me perdonen mis compañeros, si es mentira que digan yo no, levantando el dedo y diciendo yo soy el objeto. No hace falta que se lo pida a nadie más. Y los fieles que rechacen no es necesario, porque es que la eutanasia solo se puede practicar a alguien que lo pide, no hay que rechazarla. Pero bueno, está bien, si quieren hacer unas instrucciones previas y decir yo rechazo la eutanasia, como otros ponen yo en estas condiciones quiero. Esto es, así dicho, lo que hay. ¿Por qué? Vamos a decir el porqué de esta demanda o de esta petición de la Iglesia. Pues hombre, yo creo que en principio es por el propio mandamiento, el quinto no matarás. Pues atávicamente está así en las religiones. Entonces es normal que ellos pidan que no se practique la eutanasia, si no va más allá la reflexión. Pero hay otra razón que es la que yo creo defienden y argumentan muy bien, y es la vida nos encuentra, y esto es verdad, no hay que ser religioso para admitirlo, nos encontramos con la vida como una gracia, como un don. Nadie nos ha pedido nacer, nadie ha querido nacer. Tenemos la vida, no sé qué nos la ha dado, nos la ha dado Dios o no, pero ahí nos la encontramos. Dicen, en tanto que Dios nos ha dado la vida, solo Él nos la puede quitar. Luego no nos podemos suicidar, no podemos pedir la eutanasia en ningún caso. Ese es el razonamiento. Bien, es verdad que somos, en todo caso, gracias, que somos en todo caso administradores de nuestra vida. Esto tampoco lo puede negar nadie, ¿no? Hacemos lo que nos da la gana, obedecemos o no a esta recomendación, etcétera. Entonces, en ese sentido, son unas frases no mías ya, sino de personas para mí muy valiosas dentro del seno de la Iglesia, que dicen lo siguiente. Hans Kuhn, el teólogo sacerdote que falleció recientemente en 2015, escribió: cada individuo es responsable ante Dios, lo que yo acabo de decir, responde de la administración de su vida ante Dios y ante los seres humanos. Y tiene, dice él, el derecho de decidir, por tanto, por sí mismo, sobre su vida y su tránsito hacia la muerte. Hans Kuhn tenía unas instrucciones previas muy claras, sobre todo en relación con la eutanasia, con la demencia, la eutanasia y la demencia, porque él había tenido experiencias cercanas de demencia que no quería que se repitieran para sí mismo. Tenía muy claro que cuando lo hicieran en su puesto, que nunca llegó un diagnóstico de demencia en esa fase, ya él pediría ayuda para morir. ¿Pero qué subrayo cada individuo? Pues que en primer lugar la conciencia es individual, seas o no perteneciente a una confesión religiosa. Tu conciencia, nadie puede decir que no, es individual. Son tus convicciones, son tus creencias, son tus opiniones. En segundo lugar, Juan Maciá, jesuita, que durante un tiempo no muy largo fue director de la Cátedra de Ética de la Universidad Pontificia Comillas, está y volvió a su destino en Japón, él es médico, escribe en 2007, son fechas ya muy atrás, 20 años: me siento llamado, no obligado por mis creencias, a no hacer esa opción, la eutanasia. Pues la conciencia es individual y él para sí mismo no la quiere, sino dejar el final de mi vida en manos de quien me la dio. Pero no tengo derecho a imponer esta opción a otras personas en una sociedad plural y democrática. Más aún, tampoco la impondría, ojo, a personas de mis mismas creencias que hiciesen en conciencia la opción opuesta. En segundo lugar, conocer y comprender al otro.
ese paso decisivo de yo quiero comprender y conocer, si puedo comprender por qué esta persona que sufre está pidiéndome que la ayude para morir. Ojo, aunque no comparta después su opinión, pero la respeto, como dice Marcial, no la impondría la mía a los demás. Y en tercer lugar, Ramón Vallés, psicólogo, creo que no hay que presentarlo, dice, es posible, en 2006, es posible que en algunas circunstancias muy especiales que en este momento no sabría precisar, yo mismo, que en el fondo de mi corazón soy contrario a la eutanasia, me sintiera impelido a pedirla, a recomendarla o incluso a practicarla. Es una frase de mucho calado, es una reflexión, primero, muy sincera y dice, da respuesta a esto, ¿qué haría yo? Es que yo mismo podría ser que no puedo juzgar al otro. Entonces son tres cuestiones que teníamos que intentar cambiar en la sociedad y, desde mi punto de vista, en los médicos objetores, pseudo-objetores, objetores de conveniencia, que yo llamo. La conciencia es individual. Intenta conocer y comprender al enfermo. Y además, ¿qué harías tú si te vieras así? Javier Gafo fue el primer director de la cátedra de biótica de la Universidad de Policía Comilla, antes que Juan Maciá, era médico, era ginecólogo, jesuita, y en 1999 dijo, seguro que el Dios en quien creo acogerá a Ramón San Pedro como un hombre bueno, que sufrió mucho y que asumió unas convicciones éticas que para él eran correctas. La conciencia de San Pedro era individual. Grafo conoció y comprendió y escribió un libro sobre Ramón San Pedro y además que haría Ramón San Pedro, probablemente lo que él no haría, pero aceptaba su decisión. ¿Por qué pongo Ramón San Pedro? Bueno, porque es un perro reconocido que además falleció en el 98, que 5 años después vino la famosa película de Mar Adentro, que todo el mundo conoce el caso, al menos según se ha presentado, porque hay quien dice que no era tetrapléjico, con eso yo digo bastante. No, no, es que era parapléjico. Bueno, yo eso lo he llegado a escuchar, ¿eh? Y que falleció a los 55 años de edad, cuando llevaba desde los 25 años, 30 años enteros con tetraplegia. Ya tuve tiempo de pensar, ¿eh? Tomar una decisión responsable, razonada, y no es que fuera el contrario a los tetraplégicos en general, era su decisión de él, ni a ninguna minusvalía tampoco, era su decisión de él. Y en su libro Cartas desde el infierno escribe, llevo viviendo 30 años dentro de un cadáver. Es fuerte, ¿eh? Sentía que vivía dentro de un cadáver.
Y entonces quería que le ayudaran a morir. ¿Cómo? Con cianuro, de mala manera, contrariamente a la ley. Iba a decir como un perro, los perros mueren mucho mejor que murió Ramón San Pedro. Esto justifica, yo creo, la civilización del método en el siglo XXI y los conocimientos científicos para ayudar a estas personas a morir, a morir. Y no solo él, más reciente, María José Carrasco, conocido de esclerosis múltiple en el 19, etcétera. Dice Diego Gracia, en 2005, hace 20 años, hay que mejorar las condiciones de quienes están en situaciones peores que la muerte, pudiendo justificarse la eutanasia y el suicidio asistido en situaciones excepcionales. Y añade, resulta difícil negar la legitimidad de actos que causen directamente la muerte por motivos humanitarios cuando el sufrimiento físico, psicológico y o espiritual es insoportable para el enfermo, en las situaciones irreversibles y terminales en las que no hay tratamiento posible por el principio ético de no abandono del enfermo. La verdad que esto es. Sí, tengo 5 minutos, porque sí quiero ser muy atrevido y adentrarme un poco en el terreno que nos ocupa de la patología mental, de la salud mental, de los problemas mentales, no sé cómo se denomina correctamente, no sé cómo es políticamente correcto hablar. Hablamos de salud mental, pero la eutanasia en la salud mental no tiene cabida. Si hay salud, no hace falta eutanasia ni suicidio, incluso, ¿no? Entonces, quiero decir que en el problema mental o en la enfermedad mental, ¿qué opinión tengo yo después de haber intentado asesorarme pues, por mi amiga Sofía, que es mi hija psicóloga clínica, o por Rocío, mi amiga psiquiatra, y por mucha literatura en estos días o meses que llevo preparando la intervención? Por eso ruego 5 minutos. Hemos dicho lo que es eutanasia. La eutanasia es quitar la vida a petición y en un contexto. Son los dos requisitos. Vamos a simplificar mucho para poder hacer una exposición adecuada. Vamos a empezar brevemente por el contexto. El contexto decimos que es una enfermedad, en términos generales, una causa médica, que produce un sufrimiento insoportable. Y yo pregunto a los expertos que hay aquí, ¿la enfermedad mental puede llegar a producir un sufrimiento insoportable? Y mucho más que insoportable. Posiblemente de los peores sufrimientos, más allá incluso de los peores sufrimientos que se llaman físicos, porque el que sufre no es el cuerpo físico, es la persona, siempre, aunque la causa sea una quemadura o sea una esquizofrenia, me da igual. Entonces, sufre la persona. Y la palabra clave de todo esto y de la eutanasia es el sufrimiento insoportable, no es otro. No te pide morir porque tengo un concepto de la vida que según Hegel, no, esto no cabe aquí. Ni te piden morir porque tengo un mal día y me quiero morir, no, te lo piden porque tienen un sufrimiento insoportable de causa, iba a decir biológica. Cuidado, que aquí viene el cuide de la cuestión, de esta mañana ya se ha hablado. La pregunta es, y no es una pregunta retórica, aunque lo parezca, ¿se puede aceptar la eutanasia cuando el sufrimiento deriva de un problema de salud mental? Yo creo que la respuesta es sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y si hay por qué no, vamos a ver cuáles, pero en principio sí se puede y se debe aceptar la eutanasia. Y esto lo pregunto porque sabréis que la sentencia del Tribunal Constitucional que el 22 de marzo del 23 declaró que no había lugar a declarar inconstitucional la LORE, es decir, desestimó el recurso de inconstitucionalidad del partido Vox, es muy clara. Es una sentencia que habréis leído y si no leedla, muy clara en tanto en cuanto se reconoce que es legal la eutanasia. Pero tiene una frase que es demoledora y que lo que estamos aquí tenemos que pelear para que esto se deshaga, porque es un entuerto, es un malentendido, es una mala explicación de la cuestión. Dicen en un párrafo, vienen a decir, no lo leo textualmente porque es más largo y farragoso, pero dicen que la solicitud de eutanasia por sufrimiento derivado de un trastorno psiquiátrico queda excluida de la LORE. Sin más, sin más. Y a quienes impugnan la ley dicen, no se preocupen, porque es que la ley dice, habría que discutir, no tenemos tiempo, no lo dice tal cual, que el problema mental no tiene nada que ver. ¿Y yo cómo interpreto esto? Puede ser como algo atávico, una necesidad de negar la existencia de la enfermedad mental y del enfermo mental, arrinconarlo y decir esto no va con ese colectivo. O ellos no tienen derecho a este derecho, a esta prestación, los enfermos mentales. O
por una malentendida sobreprotección del enfermo mental, porque si dejamos que la eutanasia les afecte a ellos, van a venir los nazis médicos y les van a quitar el medio a todos porque socialmente son una carga. Puede ser por eso que digan, nos quitamos el problema de encima diciendo que la eutanasia no es para ningún enfermo mental. ¿Qué pasa? Que no sufren hasta lo indecible los enfermos mentales. No tienen derecho a veces a pedir eutanasia. No se suicidan también. Yo si hablo de suicidios de este suicidio, no del lúcido, ¿eh? O sí. Vamos a ver. Termino enseguida. La enfermedad, por tanto, en ese dualismo cartesiano absurdo, en esa dicotomía que todos los que estamos aquí no acabamos de aceptar ni de entender, dicen que una cosa es la enfermedad física y otra es la mental. Ojo que puede haber enfermedades mentales que vayan asociadas a la física, bien porque son concomitantes o consecuentes de ella. Pero se puede hacer esta división, o el sufrimiento es el sufrimiento. Y le pongamos la etiqueta que le pongamos a la patología mental, voy a decir, no existe patología mental que merece ser atendida en la eutanasia. Bueno, pues no hablo más por falta de tiempo. La segunda parte es la petición, tiene que ser una decisión autónoma, que llamamos decisión autónoma precisamente a esa elección que decide tomar la persona enferma en relación con su vida. Y la decide tomar porque está informada, porque es capaz para tomarla y libre para tomarla. Pues esta decisión autónoma la puede tener un enfermo mental. Yo creo que sí, a lo mejor no todos, a lo mejor no siempre, según en qué fase se encuentre, como es lógico, ¿no? Si no deliro, pues no vas a aceptar que te solicite la eutanasia. O una depresión profunda, en fin, esto ya sería cuestión a matizar. Pero por principio, son capaces, claro que son capaces. Este enfermo mental, porque es el caso concreto, ¿tiene capacidad para tomar decisiones autónomas? En principio sí, lo que hay que demostrar es la incapacidad, la información, toda la información necesaria y más. El tiempo, se decía esta mañana, el tiempo que haga falta y más. La herramienta del psiquiatra, del psicólogo es el tiempo. Lo escuché muy bien. Es la dedicación temporal al paciente, esa escucha activa, eso es, ¿no? La capacidad, ¿qué es la capacidad? Y la libertad, capacidad de entender y de querer, cómo se explora, sobre todo una vez más con la entrevista clínica, con la misma que hacemos, o hacen, perdón, los psiquiatras, los psicólogos, los diagnósticos, no con una radiografía ni una analítica. Habrá analíticas alteradas y radiografías alteradas en pacientes mentales. Habrá un sustrato biológico. Seguro que sí, si no siempre, muchas veces, pero el diagnóstico de la patología mental es por la entrevista clínica. Y si no, díganme que me equivoco, por favor, que yo he venido a aprender. Existen herramientas, sí, el Minimenta, el ELAZ, el MACAT, todo esto que conocemos, pero que no tienen una validez normativa tampoco, que no se soluciona. Que tampoco hace falta ser psiquiatra para determinar la capacidad de una persona, que esto los médicos en general no lo entienden. Parece que siempre hay que pedir la consulta a psiquiatría. Yo creo que en patología psiquiátrica sí, pero no siempre hay que pedir a un psiquiatra la opinión para saber si un enfermo de otro tipo es capaz o no para tomar una decisión. Esa es responsabilidad del médico, con minúscula. Y la libertad, bueno, decir que hay documentos de instrucciones previas, que como no hay capacidad, la ley dice muy claro, yo he dejado dicho que si estoy así no quiero y además quiero la eutanasia, o lo de la capacidad se salva así en muchos casos, y la libertad, y termino, sin manipulación o coacción. La posición del profesional sanitario es muy poderosa sobre el enfermo. Si queremos convencerles de que sí o de que no, solo tenemos que hacerlo. Yo tengo un amigo, una vez más, paliativista, cuenta el caso de un hombre que quería morirse en el paliativo. Sí, ¿por qué te quieres morir? Porque mi familia la tengo destrozada, mi hija está perdiendo el trabajo, me viene a cuidar y yo no quiero vivir un poco más así. A mí me parece muy razonable. Pues le convenció. Pero tú no es que tus hijos te quieren, que lo hacen por amor, que si vienen aquí es por ti. Ahí se quedó, ahí se quedó. Y era una medalla que se estaba poniendo el compañero, ¿no? Factores sociales, pues como los familiares que acabo de decir. ¿Es un condicionante? Sí. ¿Es un determinante? A lo mejor, pero no invalida una decisión autónoma el hecho de que tú tengas una situación familiar
por la cual decidas adelantar la muerte o pedir la eutanasia. Y no invalida tu capacidad, tu situación familiar. Ojalá fuera otra, claro, pero la realidad es que no. Y tu situación social, que ya se hablaría esta mañana de esto. Los factores sociales son fundamentales, no solo familiares, sino de dependencia. Muy bonito sobre el papel la ley de dependencia, pero si no llega, o llega mal, o llega tarde, ¿qué pasa? Que como no tengo ayuda social, no puedo pedir, oiga, ya está bien y deme usted la eutanasia. No invalida mi decisión autónoma. Por último, los factores psíquicos, que aquí ya no profundizo, pero ya se sabe que evidentemente nadie está feliz y contento y un grado de depresión y tristeza y de emoción extrema, negativa, manifiesta tiene aquel que se está muriendo. Pero eso no quiere decir que invalide la solicitud de eutanasia, ¿no? Que no es una depresión mayor. Esta foto a tomar aquí, como digo, a 50 metros, al salir, si os fijáis, veréis esta puerta sin el colgante de arriba. Pues el enfermo mental, claro que tiene relación con la eutanasia y con el suicidio, y que la eutanasia y el suicidio tienen relación también. Yo sí me gustaría conocer más sobre la intención suicida o los intentos autolíticos de los pacientes, en qué fase están cuando los realizan. Me interesan mucho todas esas cuestiones, ¿no? Pero en principio, un suicidio lúcido también puede ser procedente de un paciente mental, vamos, digo yo. Este es el caso clínico, un libro muy recomendable de esta colombiana. Ojo que en Colombia es el único país de Iberoamérica donde está legalizada la eutanasia. Estaba despenalizada en el 99, pero no se legalizó hasta el 15. Perdonadme, que ahora sí que termino porque lo último es esta nota del libro. Pues bien, esta es la historia de su hijo. Escribe sobre su hijo, Daniel, esquizofrénico, que terminó suicidándose. En el libro cuenta pues toda la peripecia que nos podemos imaginar, de inmenso sufrimiento, de fracasos en tratamiento biológico muy bueno cuando funciona, tratamiento psicoterápico lo mismo, pero al final se tiró por la ventana, ¿no? Y viene a cuento porque en una parte, nunca menciona en el libro la palabra eutanasia ni suicidio asistido. Es curioso, ya la tienen allí, pero bueno. Yo creo que este era un caso en que el paciente podía haber pedido eutanasia, aunque se la iban a rechazar, como el que se nos comentó esta mañana, ¿no? Porque aquí la tendencia es esa, enfermo mental, rechazo de autorización. Hay que insistir en ello, ¿eh? Yo, cada uno de vosotros, os pido que se haga cada uno en el foro que pueda. Dice al final del libro, ya esto es el final de todo, la madre: hijo Daniel, querido Daniel, me preguntaste alguna vez si te ayudaría a llegar al final. Nunca lo dije en voz alta, pero lo pensé 1000 veces. Sí, te ayudaría, si de ese modo evitaba tu enorme sufrimiento. Estoy hablando de la ayuda al suicidio pura y dura, no medicamento asistido, ¿no? Pero esto es una realidad. El sufrimiento insoportable. Y su hijo se lo pidió. Y no fueron capaces de establecer el diálogo, ¿eh? Que eso es lo triste entre ellos. Y al final se tiró por la ventana. Y esto deja un poco un mal sabor, ¿no? Porque no podía haber fallecido si él quería y cumplía los criterios y la decisión era autónoma, porque no podía haber muerto en su casa, en una cama, con un suelo y de forma civilizada y con profesionales sanitarios que le hubieran ayudado. Así que al final agradecer la escucha, y no solo con palabras, sino también con este libro que es gratuito, por eso lo ofrezco y se puede capturar ese QR o entrar, como dijo Raúl, en mi web, que es hablancomer.com, y yo lo descargué gratis. Y por favor, muy bien si lo leéis y también muy bien si lo difundís. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Pido perdón por haberme cedido un poco el tiempo, ¿eh? Ha merecido la pena. Bueno, vamos a continuar con Laura Fernández Rodríguez. Laura llega tardíamente al mundo de la psicología, aunque con una clara vocación clínica. Se interesó inicialmente por el final de la vida a raíz de una vivencia personal, campo al que ha elegido dedicar parte de su formación y trabajo. En la actualidad colabora como consultora para las solicitudes de eutanasia en la unidad de cuidados paliativos
del Hospital de Palencia. También es miembro de la Comisión de Apoyo a la Ley de Eutanasia y compagina este campo con su trabajo en la unidad de rehabilitación. Cuando quieras, Laura. Vale, ¿se me oye? Sí, vale. Bueno, muchas gracias, Raúl, primero por la presentación y gracias también a los organizadores de las jornadas por permitirme estar hoy aquí. Aclarar que yo llegué a este campo del que voy a hablar, yo voy a hablar en concreto cuando la petición de eutanasia es por enfermedad mental o eutanasia psiquiátrica, pues desde un interés personal. A raíz de que salió publicada la ley, pues empecé a leer las cosas que estaban publicadas y bueno, pues lo que os traigo hoy aquí es un poco como una especie de resumen o de síntesis de todo lo que me he ido encontrando, ¿no? Antes se ha señalado que nuestra ley define un contexto eutanásico que se debe cumplir para poder aprobar la prestación y entre los requisitos que se piden en este contexto eutanásico es sufrir una enfermedad grave e incurable que requiere un pronóstico de vida limitado o bien un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, y justamente es esta segunda condición la que posibilita que una solicitud de prestación de ayuda para morir lo sea por causa de una enfermedad mental. ¿A qué profesionales nos puede un poco afectar esto? Pues inicialmente en la valoración de la situación de la capacidad del solicitante de la prestación, pues se puede recurrir, el médico responsable puede recurrir a una interconsulta, ¿no? Esta interconsulta pues puede ir dirigida a psiquiatras o a psicólogos clínicos. Además, en el caso de cuando la causa es por enfermedad mental, el médico responsable puede ser un psiquiatra y siempre que la causa sea enfermedad mental, el médico consultor tiene que ser obligatoriamente un psiquiatra. Pues este es el panorama inicial, si bien es cierto que cada vez más se insiste en que una valoración de una solicitud de ayuda para morir, en la valoración tiene que intervenir todo un equipo multidisciplinar, ¿no? Todos los profesionales que hayan tenido contacto con ese paciente o estén teniendo contacto con ese paciente. Ahí se incluye todo tipo de perfil profesional. Incluso se está insistiendo en la creación de comités específicos que evalúen estas capacidades, estas solicitudes. Otra de las cosas que se insiste mucho, la ley permite que todo el proceso que transcurre a lo largo de una solicitud hasta su finalización pueda darse en unos 40 días, ¿no? Sin embargo, cuando el motivo de la solicitud es por enfermedad mental, se insiste mucho en que este periodo es absolutamente insuficiente, ¿no? Se habla de la necesidad de tiempos de reflexión amplios, estimándose en meses e incluso poder llegar al año. Esta es una lista de los países que tienen aprobada la eutanasia y el suicidio asistido. Cada vez se van incorporando más. Sin embargo, la prestación de ayuda para morir por causas de enfermedad mental únicamente está aprobada en Suiza, en Bélgica, en Luxemburgo, en los Países Bajos, en Canadá es muy reciente, es de este año, y en España. La mayor parte de los datos que voy a presentar es verdad que proceden de los Países Bajos y de Bélgica, ¿no? Son países que llevan muchos más años con la legislación aprobada y además están haciendo una numerosísima investigación al respecto. A mí me consta, porque me lo han dicho así desde la Comisión de Garantía y Evaluación, que en España ya hemos tenido algún caso en la que se ha practicado una eutanasia por causas de enfermedad mental. Yo he revisado las memorias que edita el Ministerio anualmente con las cifras y con los datos
pero hay un apartado en el que sí que especifican el origen de esas solicitudes, en base a qué enfermedad es, pero no he encontrado ningún apartado específico para enfermedad mental. Es verdad que hay como un conjunto que pone otros. Entiendo que las cifras todavía son pues demasiado pequeñas como para haber requerido un apartado específico, ¿no? Pero tenemos ya algunos casos en España. Es verdad que todavía se desconoce muy bien cuántos son. Entonces, nos tenemos que limitar a la información que procede de países que llevan más tiempo en esto, dando por hecho que, bueno, nos sirve para hacernos una idea de lo que es previsible que vaya ocurriendo en España en los próximos años, ¿no? Estas son las cifras de los Países Bajos. La tendencia en general es hacia el aumento y se espera que esta tendencia continúe así. Las cifras que veis ahí son los casos en los que se llega a término con la prestación. Es decir, son personas que finalmente fallecen por una prestación de ayuda para morir. Pero las cifras de solicitudes son mucho más elevadas, ¿no? Se estima que un 95% de las solicitudes en los Países Bajos son rechazadas. En Bélgica se produce algo parecido en los primeros años. El número de casos va aumentando, pero luego se ha llegado como a una estabilidad, tanto en el número como en la proporción de los casos. Nuevamente, los casos que están reflejados ahí son los casos que han llegado a término. El número de solicitudes es muy superior. De hecho, se estima que un 80% de los psiquiatras belgas, a lo largo de su carrera, han sido confrontados con solicitudes o con procedimientos que involucraban a alguno de sus pacientes. Esto ya lo dijo Miquel esta mañana. Lo voy a pasar un poco rápido. El perfil de las personas cuya solicitud por enfermedad mental es finalmente concedido son mayoritariamente mujeres, son mayores de 50 años, son mujeres solteras, sin hijos, que están desempleadas o incapacitadas para trabajar. El diagnóstico más frecuente son los trastornos del estado del ánimo, principalmente es el trastorno depresivo mayor. El segundo diagnóstico más frecuente, sin embargo, es el más frecuente entre las personas más jóvenes que la solicitan, son los trastornos de la personalidad. En concreto, es el trastorno límite de la personalidad. En la mayoría de estas personas hay diagnósticos, varios diagnósticos. En su historia aparecen intentos de suicidio frecuentes. Son personas que han recibido diferentes tipos de intervención durante periodos largos de tiempo. La media está en unos 10 años. Y llama la atención que en la mayoría de los casos los familiares apoyaron esta solicitud. Si nos vamos al perfil de las personas cuya solicitud es rechazada, pues nuevamente vuelven a ser mujeres. En este caso, los más rechazados son personas cuyo diagnóstico principal son los trastornos de la personalidad. En este caso, ya hay un porcentaje importante de familiares que no apoyaron esta solicitud. Y el motivo principal de rechazo es el no cumplir el requisito de sin alternativas de tratamiento razonables. Llama la atención también, y cabe señalarlo, que tras la denegación, más de un 17% de estas personas se termina suicidando. ¿Y cómo está siendo un poco recibido pues todo esto, ¿no? En la sociedad en general aparece un amplio apoyo a la eutanasia, especialmente en la parte de Europa Occidental. Se estima en una encuesta que se hizo en Holanda en el año 2016 que un 88% del público general apoyaba la prestación de ayuda para morir. Sí que era inferior cuando se les preguntaba si el motivo de la solicitud era por enfermedad mental. Si bien es cierto que de manera directa se oponía solo un 15%, ¿no? Un 32% contestaba este apartado de no lo sé, no respondo. En la comunidad médica, pues en general la prestación de ayuda para morir está teniendo menor apoyo que en el público en general, e igual que en el público en general es significativamente mayor cuando la solicitud es por causa de una enfermedad física.
Cabe destacar que gran parte de las instituciones médicas internacionales se están posicionando en contra o se han posicionado en contra, ¿no? Ahí estamos hablando desde la Asociación Médica Mundial, la americana y más específicamente en el campo de la salud mental, la Asociación Mundial de Psiquiatría, la famosa APA, la Asociación Psiquiátrica Americana, la Organización Médica Colegial de España y la Sociedad Española de Psiquiatría se han posicionado en contra de esta práctica. Este es un estudio realizado entre psiquiatras belgas en los años 18 y 19 y en este estudio pues, se pregunta sobre esta disposición a favor o en contra de la prestación de ayuda para morir. Y las conclusiones del estudio son que más de un 74% de los psiquiatras estaban de acuerdo en que la prestación de ayuda para morir por causas de enfermedad mental fuera permisible, pero ocurría que la disposición a participar por parte de estos psiquiatras encuestados disminuía con el nivel de implicación. En este estudio, lo interesante es que le preguntan a estos psiquiatras entrevistados las razones de por qué. Y aparecían dos razones fundamentales. Una era el tema de objeción moral y religiosa y la segunda razón mayoritaria era la dificultad del procedimiento, sobre todo en lo que concierne a la evaluación de la solicitud. Entonces, la ley la tenemos aprobada, la ley se está aplicando, insisto que ya tenemos casos de eutanasia por enfermedad mental, pero el debate persiste, ¿no? Probablemente relacionado con la complejidad del tema. Respecto a qué se sigue debatiendo, bueno, pues la integridad de la profesión médica. Hay muchas personas que dicen, bueno, que la tradición deontológica, que se basa en el juramento hipocrático, pues se muestra claramente en contra de esta práctica. Se habla también sobre la paridad o no entre las enfermedades y el sufrimiento mental o físico. Se habla también sobre que la prestación de ayuda para morir puede afectar a la relación médico-paciente, que puede afectar a las políticas de atención en salud mental. Hay algunas voces que afirman que la prestación de ayuda para morir, pues al final es un proceso más sencillo, más barato y más rentable que otras alternativas. Como hemos visto, aunque es mucho más complejo que esto, pero muchas personas defienden que la ideación autolítica pues es un síntoma de la enfermedad mental. Y también muchas veces una ideación autolítica o un acto autolítico tiene que ver más con un deseo de buscar ayuda, de comunicar o incluso de resolver, pues igual de una manera incorrecta, pero tratar de resolver un problema interpersonal. Se habla sobre el derecho a la autonomía y a la autodeterminación. También se dice que la eutanasia pues, no es un acto completamente autónomo, ya que requiere la colaboración de un otro. Se habla de que coloca a los profesionales de la salud en riesgo de posibles sanciones. Otras voces dicen que siempre está para una persona que desea terminar con su vida, pues la opción de quitarse la vida mediante el suicidio, pues este está despenalizado en la mayor parte de los países. Otras personas, sin embargo, enfatizan en que precisamente la prestación de ayuda para morir lo que puede hacer es prevenir los suicidios, que son mucho más violentos también para las personas que rodean a esa persona. Que la prestación de ayuda para morir pues no puede ser solución a los fallos de la sociedad, no solo la situación económica, también el tema de la soledad, del aislamiento, el abandono, la precariedad, falta de cuidados, la falta de sentido de comunalidad, ideas que pueden generarse en la sociedad. Por ejemplo, las vidas con enfermedad mental tienen menor valor o las personas con enfermedad mental que puedan ser prescindibles. Se habla también que las personas con enfermedad mental puedan ser más vulnerables a presiones externas o incluso que se pueda llegar a generar una presión moral sobre ancianos y enfermos que puedan sentirse una carga para la familia o para la sociedad, ¿no? Algo así como que el derecho a morir se convierta en una obligación de morir. A este respecto han sido muy llamativas y han sido muy polémicas, por ejemplo, las declaraciones de un ministro japonés ya de edad avanzada, que le ha dicho pues, a sus compatriotas mayores que lo mejor que pueden hacer por su país es morirse pronto.
Y por último, sobre lo que más se discute es la dificultad del procedimiento, ¿no? En torno principalmente a 3 puntos claves: la capacidad para tomar decisiones, la valoración de la capacidad para tomar decisiones, la valoración del sufrimiento insoportable y la valoración de la irremediabilidad. Voy a tocar un poco estas 3 dificultades, un poco, bueno, pues mencionando lo que se está publicando al respecto. Lo primero, cuando hablamos de la valoración de la capacidad para tomar decisiones, pues nos tenemos que preguntar si la condición psiquiátrica puede influir en dicha capacidad. Una metarrevisión muy reciente, que ha sido bastante conocida, pues concluye que la gran mayoría de los pacientes psiquiátricos pues claramente tienen capacidad para tomar decisiones, aunque esta pues pueda fluctuar en el tiempo y puede haber determinadas circunstancias en las que no se da. Un problema importante es que hay una falta de consenso en la evaluación, que se está realizando en muchos casos de manera subjetiva y global, cuando lo que tenemos que valorar es la capacidad para tomar esta decisión en concreto. En el Manual de Buenas Prácticas que editó el Ministerio de Sanidad a propósito de la aprobación de la ley, pues hay un anexo, que es el anexo 4, en el que se desarrolla un protocolo de actuación para la valoración de la situación de incapacidad de hecho. Define como incapacidad de hecho la situación en la que el paciente carece de pleno entendimiento y voluntad suficientes para regirse de manera autónoma, plena y efectiva para sí mismo. Cuando se aprecie que existe esta condición, el médico está obligado a aplicar lo previsto en las instrucciones previas o bien a denegar la solicitud en caso de que éstas no existan. En este mismo anexo se especifica que la capacidad corresponde valorarla al médico responsable y dan a entender que es una práctica clínica habitual, que se ha de realizar mediante entrevista clínica y presenta una serie de herramientas de apoyo en caso de duda, que son el Mini-Mental, que, bueno, como la mayoría sabéis, en realidad es un screening de deterioro cognitivo, y luego sí que presenta 2 herramientas específicas para evaluar la capacidad, que es la ayuda para la evaluación de la capacidad, la ACE, y la evaluación de la capacidad para el tratamiento, la MAC-C. Concluye en este anexo que si el profesional no llega a un resultado concluyente, pues siempre puede realizar una interconsulta a un profesional sanitario experto y denomina como tales a los psiquiatras o a los psicólogos clínicos. Hay que destacar que síntomas, diagnósticos o un examen general del estado mental, ¿no? Pues una exploración tipo orientación, atención, memoria, etcétera, pues resulta muy insuficiente como base única para evaluar la capacidad, ¿no? Se recoge también en este anexo que es necesario valorar las siguientes capacidades, ¿no? Justificando además su presencia o su ausencia. Hay que valorar la capacidad de comprensión, es decir, que esta persona entiende la información que se le proporciona, su capacidad de apreciación, que es capaz de interiorizar dicha información con la información que él o ella posee, que es capaz de realizar con ella un razonamiento coherente, es decir, que hace un uso lógico o razonable de esta información y que es capaz de expresar una elección, de tomar la decisión y de comunicarla. Respecto al sufrimiento insoportable, bueno, pues se ha intentado definir, como todo, ¿no? Y se ha propuesto que es una experiencia de sufrimiento que es tan grave o incontrolable que abruma la capacidad de carga. Lo que está claro es que el sufrimiento es inherentemente subjetivo, con lo cual que un profesional pues cuestione, niegue o incluso pueda llegar a juzgar que una persona no está sufriendo lo suficiente como para recibir una prestación de ayuda para morir, pues queda como un poco extraño. ¿Cuáles son las propuestas en esta línea? Pues comprensión empática, ¿no? Tratar de entender por qué el paciente considera que su sufrimiento es insoportable y si esta situación se prevé que persista en el tiempo, ¿no? Aquí se enfatiza mucho tener en cuenta pues qué trayectoria de vida ha tenido esta persona, qué valores, qué creencias, porque son con esos con los que se está enfrentando a su situación actual.
Si hablamos de la irremediabilidad, pues comenzamos por definiciones. Entendemos por irremediabilidad la ausencia de perspectivas de mejora y de otras soluciones. Se ha intentado también definir en qué consistiría una enfermedad incurable, ¿no? Y se dice que es aquella en la que no existe una perspectiva real de mejora con los tratamientos actuales, que no existe la posibilidad de un tratamiento adecuado en un periodo de tiempo razonable y que no se puede encontrar un equilibrio razonable entre los resultados anticipados del tratamiento y la carga que dicho tratamiento supone para el paciente. Se ha llegado incluso a proponer el concepto de enfermedad terminal en psiquiatría, que sería aquella condición en la que las intervenciones en curso no producen un cambio significativo en los síntomas, de tal manera que el paciente considere su calidad de vida como inaceptable. Respecto a la valoración, pues sí que es importante destacar que en un porcentaje importante de pacientes, pues solo conseguimos una remisión parcial o no hay respuesta, ¿no?, a algunos de los tratamientos que se ensayan. Que en salud mental hay mucha dificultad a la hora de establecer pronósticos y predecir efectos de un tratamiento, puesto que en ocasiones el curso de la enfermedad no está determinado por factores estrictamente clínicos, ¿no?, como son los factores socioeconómicos. Se habla también, pues, que un porcentaje importante de personas con enfermedad mental grave no toman adecuadamente el tratamiento farmacológico prescrito. Hay un estudio respecto a personas a las que se ha diagnosticado un trastorno de la personalidad, en la que se destaca que la mayoría no han tenido acceso a recursos específicos, que esto en muchos casos viene a suponer, pues, una atención mucho más frecuente. Y luego hay mucha polémica con las personas que rechazan un tratamiento, porque, bueno, entonces hay que considerar la mera existencia de tratamientos posiblemente eficaces o bien los tratamientos que son aceptables para el paciente. Gracias. Y es precisamente el tema de la irremediabilidad la principal dificultad que refieren los psiquiatras, ¿no? Hasta tal punto que en torno a la mitad de los psiquiatras que fueron encuestados en un estudio realizado en Holanda dudó de la posibilidad de poder establecerla o pensó que no era posible. ¿Qué se propone en este sentido? Pues centrarnos en elementos retrospectivos, es decir, bueno, pues hacer una revisión exhaustiva de la historia de esa persona y valorar si el paciente ha hecho todo lo que razonablemente se le puede pedir para reducir el sufrimiento y la probabilidad real de que se pueda poner algo en su camino que logre alguna mejoría. Para ir encarando ya la parte final, he querido incluir también, pues, la perspectiva de esos otros, ¿no?, que son las personas con sufrimiento psíquico. Este es un estudio en el que se entrevistan a personas que solicitaron la prestación de ayuda para morir por causas de enfermedad mental. La mayoría se encontraban en proceso de evaluación y el objetivo del estudio era conocer las razones por las cuales, pues, estas personas habían realizado esta solicitud. Y los autores aglutinaron las respuestas que dieron en torno a 4 temas. El primero es el tema de la autonomía y la autodeterminación. Estas personas consideraban importante poder tomar decisiones sobre su final de vida, ¿no? Querían poder decidir si morían o no, cuándo
y en qué condiciones. Incluso algunos afirmaban que habían estado pues, constantemente viviendo para los demás y que en este momento pues, querían elegirse a ellos mismos. Os he puesto algunos fragmentos ahí de partes de las entrevistas, ¿no? Que yo creo que ilustran muy bien el apartado correspondiente. Dice, por ejemplo, una de estas personas: no elegiste estar aquí porque no puedes decidir cuándo salir. Puedes elegir todo tú mismo, pero ¿acaso no esto? Otra persona dice en esto: los otros no son tan importantes como yo. Toda mi vida he estado teniendo en cuenta a los demás, pero tengo la sensación de que puedo elegirme a mí mismo en esto. El segundo bloque de razones, que es la razón fundamental, es poner fin a su sufrimiento. La mayoría de estas personas indicaron que no necesariamente querían morir, pero que su vida ya no les era soportable, que ya era demasiado. Algunos incluso lo consideraban como una opción para el futuro, ¿no? Para en el momento que yo ya no pueda más. Algunos de los fragmentos de estas entrevistas son: he querido morir toda mi vida. Tengo tanta tristeza y tanto dolor, ya no puedo soportarlo más. Estoy cansado, agotado. Tengo que luchar todos los días para pasar el día, para llegar al día siguiente. Y ya no quiero hacer eso. Me ayudaría cuando es una posibilidad, en el caso de que no funcione. Siempre me dio mucha tranquilidad descubrir cómo suicidarme. Te da cierta tranquilidad saber que ya no tienes que hacerlo en caso de que todo esté terminado. Cuando se les preguntaba por las razones por las que su sufrimiento era insoportable, aunque los síntomas jugaban un papel importante, también mencionaron razones muy a menudo relacionadas con los vínculos. Estas personas se sentían solas, incapaces de sentir una conexión significativa con otros. Dice así: durante mucho tiempo, ninguna intimidad de ningún tipo. Eso nunca se ha desarrollado. Llevo 27 años junto a mi pareja, pero no me llega, no lo siento. También me ocurre con amigos. Además, decían que no querían sentirse una carga para los demás y sentían que su vida no tenía sentido ni metas. Además, consideraban que su sufrimiento no tenía fin. Solo quiero que esto termine. Creo que ya es suficiente. Los pacientes en etapa terminal escuchan que le quedan 3 semanas de vida. Eso sería una perspectiva de mejora para mí. Si alguien me dijera que esto me llevaría 3 semanas más, lo superaría fácilmente. Os he puesto ahí una cita. Jasper Domen es un filósofo que tiene un artículo muy interesante en torno a la eutanasia y concluye diciendo esto: la naturaleza positiva e intencional de la vida, con el corolario de que en principio debe ser preservada, no está probada. La cuestión no es si existe el derecho a morir, sino si existe el deber de vivir. El tercer bloque de razones tiene que ver con el reconocimiento, ¿no? Y de aquí destaca la importancia del dialogar con esa persona tras la solicitud. Algunos de ellos reconocieron que su solicitud era un grito de ayuda. Querían ser vistos y escuchados, porque sentían que ya nadie lo hacía. Este reconocimiento fue pensado de dos maneras: de su situación y de su sufrimiento, y también como que un profesional médico atestiguara ante otros que realmente su sufrimiento era insoportable y no tenía perspectivas de mejora. Dicen, la solicitud fue una especie de grito de ayuda. Por favor, haz algo. Escúchame sobre lo que está pasando. Ya no hay nada que podamos hacer por ella. No soy solo yo quien lo dice, sino también un experto. El último bloque de razones hacía referencia al final de vida digno. Estas personas hablaban de una forma abierta y honesta de morir, involucrando a otros y sin el riesgo de investigación para los familiares que se da en muchos casos de suicidio. Además, estas personas decían que precisamente es una herramienta para la prevención del suicidio que percibían como inhumano tanto para el paciente como para los demás. Y también el poder prevenir el no tener éxito
al hacerlo, ¿no? Con todas las consecuencias que ello puede acarrear. Dicen, es una forma digna de decir adiós con mis familiares de manera segura, que no tengas que hacerlo en secreto o ilegalmente. Si no funciona el suicidio, hay muchas consecuencias y la vida se volverá aún más insoportable. Así que esa es una consideración difícil. Estas personas en el estudio distinguieron entre lo que los autores denominan suicidalidad y la prestación de ayuda para morir. Afirmaban que la primera podía ser parte de su patología, ¿no? Lo definían como un acto de desesperación y de crisis. Sin embargo, el deseo en la solicitud de la prestación de ayuda para morir, básicamente por muchas veces el tiempo prolongado que se da en estos países para la valoración de la solicitud, está mucho más bien considerado. Dicen ser suicidas a menudo desesperación y pánico. En ese momento estás en un punto bajo. Con una solicitud de eutanasia también tienes esos momentos, pero el proceso es muy largo. Hay momentos en que no eres suicida, simplemente estás con he terminado con la vida, quiero que el sufrimiento termine y morir. Otros estudios cualitativos que se han realizado con pacientes psiquiátricos llegan a unas conclusiones muy parecidas y además añaden como causas del sufrimiento que describen estas personas los efectos nocivos o la ineficacia de los tratamientos, los fallos en la atención de salud, prácticas opresivas, irrespetuosas o abusivas, descritas como traumatizantes en entornos sanitarios, relaciones conflictivas con los que son sus cuidadores, problemas socioeconómicos y desajustes respecto a lo que la sociedad espera de ellos o creen que espera de ellos. Algunos solicitaron la eutanasia para saber si no eran elegibles, con el fin de restaurar la esperanza y reencontrar sentido a la vida. Está descrito también que muchos pacientes retiran sus solicitudes después de sentir que habían sido tomados en serio al discutir su deseo de morir. Y todos los participantes de los estudios cuya solicitud fue desatendida, que no rechazada, expresaron que esto dañó la relación terapéutica, lo que resultó en una falta de cumplimiento con el tratamiento y eventualmente en un abandono del mismo. Una perspectiva más, la de los familiares de estas personas. En este caso es un estudio que se hace con las parejas. Se estudia el duelo por fallecimiento de una pareja con enfermedad mental, bien por prestación de ayuda para morir o por suicidio. Y como no puede ser de otra manera, pues cuando la muerte había sido asistida por un médico, estas personas presentaban cuadros de duelo mucho menos graves. ¿Cómo voy de tiempo, Raúl? Un caso y damos paso al tiempo de debate. Vale, Venga. Bueno, he dejado para el final, tenía preparados 3 casos, un poco para, bueno, dar un poco como de contenido a toda esta parte teórica, también para que empecemos como a contemplar pues todos los escenarios que se nos pueden presentar, ¿no? Este es el primer caso, es un caso de Bélgica. Se trata de una mujer de 56 años a la que se le concedió. Esta mujer murió por una eutanasia que fue concedida por sufrimiento psicológico irreversible. Esta mujer, 15 años antes, había asesinado a sus 5 hijos durante el curso de un episodio psicótico, según los psiquiatras. Los psiquiatras consideran que en ese momento ella no era consciente de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, el tribunal le reconoce capacidad de comprender el momento del crimen y la condena a cadena perpetua. Un poco en su biografía, pues se destaca que esta mujer se casa con 24 años con un hombre originario de Marruecos, con el que tiene estos 5 hijos. La primera de sus hijas nace cuando ella tiene 42 años y la última cuando ella tiene 53. Destaca también un traslado con 32 años. Ella nace y se cría en la capital de Bélgica. Sin embargo, con 32 años, no se especifica por qué, se trasladan
a una ciudad provincial mucho más pequeña que supone que ella se aleja de su familia. Esta mujer trabaja como maestra durante periodos, pero también constan largos periodos que por razones de salud pues parece que pueda trabajar o por el nacimiento de sus hijos. Están descritas dificultades económicas, problemas de vivienda y una importante tensión conyugal relacionada con esas dificultades, pero sobre todo con frecuencias, ausencias de su esposo para viajar a Marruecos, de donde él era originario. Su historia clínica es muy breve, solo consta un tratamiento psiquiátrico ambulatorio 6 años después de esa mudanza y aparece el diagnóstico de depresión puerperal tras el nacimiento de su segunda hija y que conlleva una ausencia laboral de más de un año y un tratamiento psiquiátrico pues no especificado que se había seguido unos años después. Bueno, en este artículo, sobre todo, las preguntas que quedan abiertas es, bueno, ¿qué pasaba con este tema de la capacidad, donde hubo esta discrepancia, especialmente a la hora del juicio, entre los psiquiatras y el tribunal que la juzgó? Y hasta qué punto se habían implementado herramientas terapéuticas suficientes para ayudar a esta mujer con su malestar. Lo que tú veas. Sí, porque así damos tiempo al debate y podemos hablar, conversar, que podamos participar. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias, Laura. Bueno, damos tiempo al debate, preguntas, participaciones. Rafa. Perdón, que pido mucho el micro, ¿no? Pero me parece que soy el único representante del otro lado, ¿no? Creo que soy el único activista aquí, por eso también. Eh, yo retomaría argumentos de esta mañana, ¿no? No sé si que estaba, ¿no? Vale, perfecto, ¿no? Em, Desde el activismo loco, la ley de eutanasia para nosotros es discriminatoria, ¿sí? Y es discriminatoria porque es capacitista, ¿sí? O sea, primero hay que, como para hacer la distinción básica, está la cuestión de eh, con y por, ¿no? Si, digamos, si la puedes ejercer el derecho a la eutanasia con un problema de salud mental o por un problema de salud mental, que no es lo mismo, ¿sí? Y en el primer punto, eh, en este sentido, yo sería radical exactamente igual que cualquier otro derecho, ¿no? Una de las cosas que reclamamos es igualdad ante la ley, ¿sí? Y, y la ley de eutanasia, a mí, por más que sea nueva y relativamente pionera, porque no hay muchas, ¿no? En el mundo, es anacrónica jurídicamente, ¿no? Si hubiese nacido antes del 2014, no habría mucho que decir, pero nació después de la observación general número 1, ¿sí? Eh, Antes, y todavía pasa esto, ¿no? Pero, digamos, se actuaba haciendo una evaluación de la competencia, ¿sí? O de la capacidad cognitiva de la persona, y a partir de aquí, si tenía o no tenía, se decidía si podía ejercer otros derechos, si podía disfrutar de otros derechos. Y esto lo hicimos, por ejemplo, para decidir si los niños o los adolescentes podían acceder a la educación normalizada o si no tenían suficiente capacidad cognitiva, se iban a la educación segregada, ¿no? Teníamos un sistema educativo que estaba basado en la evaluación de la competencia, ¿sí? Y tuvo que cambiarlo, tuvo que desaparecer. Ahora mismo no es contrario de derecho y tenemos, ¿no? La educación inclusiva, ¿sí? Esto pasó lo mismo para poder, ¿no? Digamos, ser padres o madres, ¿sí? Se hacía una evaluación de la capacidad, ¿no? De la competencia de la persona y si tenía podía, y si no tenía, se lo podía esterilizar sin su consentimiento o contra su voluntad, ¿no? Se le retiraba de manera radical, ¿no? El derecho a poder, ¿no? Ser padres o madres, ¿sí? Esto no pasaba para tener derecho a votar. Se hacía una evaluación de la capacidad cognitiva de la competencia, si tenía, podía, si no tenía, se le podía retirar a través de la incapacitación judicial el derecho a votar o el derecho, ¿no? A, digamos, todos los derechos de ciudadanía, ¿sí? Todo esto tuvo que cambiar, porque nos lo han ido diciendo reiteradamente, ¿sí? en, en la observación general número 1, lo primero el primer punto, el primer criterio que dicen es que no se puede limitar o restringir el ejercicio de derechos por un criterio funcional, es decir, por una evaluación de la competencia o de la capacidad mental para tomar decisiones. Lo dice textualmente, ¿sí? Observación general número 1 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. El 2018, digamos, no solamente se dice que no te lo pueden limitar o restringir, sino que tienen que protegerte, el Estado tiene la obligatoriedad de protegerte
contra influencia indebida en relación al ejercicio de derechos, ¿no? Y en el 2019 concretamente, ¿no? Para España, ¿sí? Se especifica articulado de leyes que siguen actuando así, ¿no? Y que se deberían derogar o modificar, ¿sí? Y de hecho ha ido pasando todo esto, ¿sí? Lo hemos tenido que cumplir, ¿sí? Con lo cual yo no tengo ninguna duda, ¿sí? De que llegado el momento, cuando hagamos otra vez una solicitud al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, no vas a decir que esta ley es capacitista y que por lo tanto esa práctica de evaluación de la competencia para ejercer un derecho no puede estar, ¿sí? Lo que plantean es dejar de hacer una evaluación de la competencia para decidir si tiene o no tiene derecho a ejercer derechos, sino hacer una evaluación de necesidades de apoyos y ajustes razonables para poder ejercer esos derechos, ¿sí? Y después, me ha encantado lo claro de la diapositiva que explica entre petición y contexto, ¿sí? Pero yo creo que en realidad petición, contexto y competencia son tres cosas distintas, ¿no? Por más que nos pongan competencia dentro de contexto, ¿sí? Em, y en el caso, digamos, de contexto, el tema de que haya un contexto eutanásico está clarísimo, ¿no? Que puede haber un contexto eutanásico eh, para personas con problemas de salud mental o incluso por problemas de salud mental, ¿sí? Y, eh, y si hay petición, ¿sí? Es igual si hay o no hay conciencia de enfermedad, porque además el término mismo, conciencia de enfermedad, para mí es problemático, porque no hay marcadores biológicos, ¿no? Es como si para las personas que por cuestiones religiosas rechazan todo tratamiento y tienen derecho a morirse, ¿sí? Y tienen derecho a morirse por cuestiones religiosas, tuvieran que tener conciencia de alma inmortal. ¿Y esto cómo lo vas a tener si no tenemos, ¿no? Evidencia de que hay un alma inmortal? Tampoco tenemos evidencia de que es, ¿no? Que hay una enfermedad biológica, marcada biológicamente, ¿no? Em, eh, pero sí que hay conciencia de sufrimiento. Si la persona está pidiendo, es que tiene conciencia de sufrimiento, ¿no? Si obviamente ni siquiera puede formularlo, expresarlo y demás, obviamente no lo puede ejercer, ¿sí? Pero independientemente de la gravedad de los problemas de salud mental, incluso, entiendo yo, que la explicación que la persona se dé de lo que está viviendo sea delirante, si sabe que se está muriendo, y si sabe que está sufriendo eh, insoportablemente y lo expresa, debería ser suficiente. En todo caso, debería recibir apoyo para entender lo que le está sucediendo, en lugar de excluirlo del ejercicio del derecho a la muerte digna. Porque a mí me parece bastante fuerte que volvamos otra vez atrás y no se nos prive de un derecho tan básico como el de la muerte digna. Y está pasando. No es una cuestión de que podría llegar a suceder. Hay sentencias que excluyen a personas, ¿no? Por el hecho de tener un diagnóstico psiquiátrico. ¿Alguien más? ¿Queréis responder? Antonio, Laura. Bueno, yo respecto a lo que has dicho, es que me parece muy importante, por eso lo voy a repetir y a destacar, diferenciar una solicitud de eutanasia por una enfermedad, vamos a la somática, de una persona con enfermedad mental y una solicitud por causas de una enfermedad mental, ¿no? Creo que es completamente diferente y que quizá lo que podemos pensar para una de esas situaciones es más complejo en las otras, ¿no? Yo creo que sí, pero es verdad que tiene, yo creo, o yo le veo matices diferentes, fíjate, le veo matices diferentes y quizá también me está viniendo a la cabeza un caso que hemos tenido en Palencia de una persona pues con un cáncer que ya no se podía hacer nada más, que era una persona que tenía enfermedad mental y es que ni se discutió el hecho de que ella tuviera enfermedad mental, ¿no? Nos centramos en el resto de criterios y bueno, pusimos el foco en la parte física, si podemos hacer esta separación, que es lo que corresponde. Espera, porque había allí No, otra mujer y luego tiene un Soraya. poco que ver con esta pregunta también. Quería ver qué consideración os merece que se habla continuamente de sufrimiento insoportable, pero de la persona enferma. O sea, el incluir el asunto de la enfermedad, que veo que se matiza con padecimiento. Entonces me imagino que, en fin, tendréis alguna consideración al respecto. No el sufrimiento insoportable, que no tenga visos de solucionarse tal, no, sino de alguien que está enfermo. Imagino que todo esto habrá llevado un debate detrás y quería saber por qué se pone enfermedad y por qué se pone también padecimiento.
bueno, si es que tenéis algún comentario al respecto a ello. Yo creo que eso ha complicado mucho. Ahí los legisladores no fueron suficientemente, no estuvieron atinados. Me parece que enreda mucho la redacción de lo que pone en el prólogo con lo que pone luego en la definición de cada uno de los dos aspectos. Enreda mucho, ¿eh? Al final lo que se trata es de resolver el problema del sufrimiento, está claro, ¿no? Que tiene que tener una base, no orgánica necesariamente, sino de patología, una base médica, está claro también. Pero creo que eso enreda mucho y se va a resolver mal. Con relación a lo que dice el Tribunal Constitucional, por ejemplo, ¿no? Que dice que es un padecimiento, pero que como tiene que ser físico, que no sé de dónde lo sacan exactamente, y luego el sufrimiento puede ser enredan demasiado. O sea, las cosas se pueden decir mucho más, de manera mucho más sencilla, y en la práctica la ley puede ser mucho mejor aplicada. Ahí el manual de buenas prácticas, que creo que se esté resolviendo, yo ya no participo en él, pero en la segunda edición, vamos a decir, lo contemplará mejor. Espero que aclare algunos aspectos y en particular con lo que respecta a la patología o los problemas de salud mental. Rafa, por aquí. Hola, buenas tardes. A raíz de lo que has comentado tú y tú, me venía este comentario que os quiero hacer, que eh, es un tema muy delicado, habrá casos en los que sea muy difícil discernir, pero a mí me parece que en estos momentos, o por lo menos lo poco que yo conozco, las personas encargadas de, vamos a decir, de discernir, de tomar esta petición va adelante o no, no me parecen suficientemente preparadas, sobre todo porque para discernir un cáncer terminal no, es fácil. Es cierto que cuando el sufrimiento es psíquico, cuando el sufrimiento no se ve en una radiografía, la dificultad es mucho mayor, ¿no? Se puede especular, pero a ver si soy muy breve. Una paciente mía, esquizofrenia, en cuanto salió esta ley, ella se presentó. Tiene muchos matices, esto así un esquema sacado de contexto, pero ella fue y lo primero que explicó era: yo cumplo con estas condiciones porque mi sufrimiento es incapacitante y yo no puedo vivir. Yo no puedo caminar, yo no puedo ducharme, yo no tengo vida. Y la respuesta del interlocutor fue: ¿a usted quién la ha traído aquí? Y dijo: he venido sola. Entonces, ¿de qué me está hablando? Creo que queda lo que quiero transmitir. Sí, ciertamente, hombre, sobre casos particulares se podría decir mucho, ¿no? Es evidente, el caso que planteas, pues tiene una respuesta fácil. La reacción del profesional no fue la adecuada. En segundo lugar, la solicitud, este es un tema importante, se debe realizar por escrito y la persona, el sanitario que lo recibe, enfermera, médico en concreto, creo que pone, debe de recibir y canalizar esa solicitud. Está obligado a ello, cosa que no se hace. Lo sé que a veces no se hace y es incorrecto. Entonces, todo eso hay que irlo modificando, porque ahí sí que la norma es clara. La solicitud se tiene que canalizar. Otra cosa es que luego se entienda de una u otra manera, se pueda recurrir o no, etcétera. En este caso, esta persona, porque es una persona muy inteligente y muy conscientiosa, lo he presentado no una vez, lo he presentado varias. En todos los casos, si no ha sido en la primera barrera, no ha llegado realmente a ningún sitio porque se lo han desestimado. Indiscutiblemente, eso lo único que cabe es ir a la autoridad, a la dirección y decir: yo vengo a presentar esta solicitud de eutanasia y tiene que ser atendida. Otra cosa es que luego se me dé o no la razón, se me acepte o no el derecho o tenga o no el derecho a recibir la eutanasia. Pero la solicitud se tiene que tramitar, eso es evidente, no puede quedar en el vacío. ¿Por qué viene usted sola? Bueno, pues mire, yo traigo, en fin. Hay situaciones, hay de todo tipo. Había otra en que venía la hermana de la paciente, porque la paciente estaba incapacitada físicamente para venir desde un pueblo a poner. Claro, hubo que decirle que evidentemente no tenía validez legal, que ella trajera, que. En fin, a veces hay que resolver las cosas como se pueda, ir a su domicilio, etcétera. Pero es evidente que hay que mejorar mucho, sí.
Sí, esto, como ha explicado Raúl, yo estoy en la comisión de apoyo a la LORE en Palencia y es un acto frecuente que tenemos que, pero es verdad que yo pienso que y fíjate que estoy en la comisión, que no se ha informado lo suficiente, ¿no? Y muchos profesionales no saben que tienen la obligación de recibir la solicitud, aunque luego ellos no quieran hacerse cargos como médicos responsables de esa solicitud, pero sí tienen la obligación de recibirla y firmarla. Sí. Gracias. Yo quería hacer una pregunta así en general, porque habéis hablado del problema de la objeción de conciencia o de conveniencia, que es un problema que yo creo que está extendidísimo. O sea, no creo que sea un problema local de ningún lugar. Yo trabajo en un hospital muy grande en Madrid, muy, muy grande, y aquí objeta todo el mundo, no hay registro de nada y no hay ningún tipo de compensación o de, ¿no? Cuando uno objetaba la mili, tenía que hacer otro servicio, ¿no? Social. Eh, lo digo porque es un acuerdo al que hemos llegado, o sea, que es una ley porque hay un pacto social porque se cumpla. ¿Sabéis si hay alguna propuesta en este sentido para favorecer que no ocurra, pues como ha ocurrido en muchos sitios con el tema del aborto, que no se puede hacer de repente en los hospitales públicos? Como tal, no. Nosotros en Palencia, porque creemos que es lo que hay detrás de muchos casos de objeción de conciencia, estamos intentando apostar por la información, por la formación y por el apoyo a los profesionales, que yo creo que son, bueno, que es un poco mayoritariamente las razones que hay detrás de muchas objeciones. Eso es lo que se hace en Castilla y León desde la Consejería. Es verdad que se está trabajando muy bien, hay grupos de apoyo en todas las áreas de salud, Ujú. gente que entiende el problema y que intenta dar información y formar, pero al final es cada profesional el que en su interior tiene que tomar una Claro, decisión. pero nosotros tenemos el problema es que son servicios enteros. No hay ningún médico en la UCI que lo haga, no hay ningún médico en interna que lo haga, porque claro, si uno dice que sí, le llegan todas las solicitudes. Eso es, mira, hay una cuestión básica y es que la ley es muy Claro, clara no, en que ese derecho se tiene que prestar. Es una prestación y por un lado o por otro se tiene que resolver. Si existe el derecho a recibirla, hay que darla. Eh, es verdad que hay quien dice, pues muy fácil, hágase un grupo de profesionales que estén dispuestos a. Del aborto no quiero comparar, pero imagínate algo parecido, ¿no? Incluso en una concertación privada. No podemos llegar a esa situación. La solución está únicamente en la formación de los profesionales, en el sentimiento que deben tener de responsabilidad con su enfermo. Aunque al final sean objetores, tienen que implicarse. Y es verdad que yo estoy convencido de que no hay una mayoría de objetores de conciencia. Entonces, las causas hay que estudiarlas un poco más a fondo. Yo sé de algunas, la comodidad, el miedo, como digo, pero fuentes de información y por tanto de formación hay muchas. ¿Cómo se tienen que implicar las direcciones, las unidades de formación? ¿Cómo se tiene que dar a la bioética en general y a esto en particular una categoría mucho más alta de la que se está dando en los departamentos de formación? Que parece que son las técnicas quirúrgicas lo que importa. Y al final es la hermana pobre de la asistencia sanitaria, y esto hay que luchar por ello, ¿eh? Yo creo que hay un problema a nivel médico. Me viene el tema del aborto. Yo cuando trabajaba en protección a la infancia teníamos a veces el problema de jóvenes embarazadas, querían abortar y tenían que ir a Salamanca. Esto en el año 2018 en adelante hasta el 2022. Y en Castilla y León era en Salamanca. O sea, era un tema, como dice el compañero, de servicios. O sea, hay algo ahí de una cultura, no sé si corporativa o de qué tipo, que es lo que tú dices, pero que dificulta mucho dar esos pasos. Y no sé con la eutanasia si no pasará algo en esta línea como pasa con el tema del aborto. El miedo a ser señalado por la sociedad, por los propios compañeros, este es el que acaba con la vida de los pacientes, ¿no? Aquel que decía, iría usted por la calle, vería una placa de un médico y usted sabe que ese señor ha realizado esta mañana una eutanasia, ¿iría usted a su consulta sabiendo que ha matado a otro? O sea, esto lo ha dicho un médico, ¿no? En una sesión. No puede ser. Es decir, hay que cambiar el concepto, ¿no? De explicar bien lo que es la eutanasia y para qué sirve. Y luego el miedo a no solo a ser señalado, que también, sino a cargarse de trabajo. O sea, si yo digo que sí, en mi centro de salud me van a caer a mí todas y no es justo, no hay derecho.
hay que implicar a todo el mundo salvo a los auténticos objetores. A ver cómo resolvemos el problema de la objeción. Desde luego, no torturando al objetor para saber si al final es objetor o no lo es, pero algún modo tiene que haber. Sí, no, te entiendo. O sea, yo Podría ser. me niego a hacer esto, pero tengo que hacer algo por la comunidad. Entonces, si mi compañero tiene que ir por la tarde a la casa del paciente Algo para de entrevistarse, sustitución no, pero de compensación. de En compensación, Castilla y sí. León, por ejemplo, el tiempo se le facilita, Vale, ¿eh? pues, Lo sabéis, los equipos de apoyo. Yo estuve en uno al principio. El tiempo se le facilita, la información se le da un apoyo continuo a cómo tiene que entrar en la historia. Todo esto se facilita en tiempo y compensación. Incluso tú realizas una eutanasia hoy y mañana te dan libre, porque tú también como profesional tienes tu carga emocional y tienes que todo eso, ya existen medidas, pero se podrían aumentar. También es una solución. Lo que no puede ser como compañeros médicos que dicen, tendría que hacerse una profesión dedicada a eutanasiar a la gente. Eso es inconcebible que lo diga un médico vocacional, mínimamente vocacional y preocupado por el sufrimiento de sus pacientes. Yo creo que es incentivar, sobre todo en la comprensión del problema, la formación y la formación y la formación. Bueno, pues si os parece, ¿alguien más? Bueno, pues vamos a cerrar aquí la mesa. Muchas gracias, Antonio y Laura, y damos paso a la conferencia de clausura.